El humano no gritó, no dudó. Simplemente terminó con 5 vidas de confianza en 10 segundos. He visto muchas decisiones estúpidas en mis 3 ciclos en la Academia Militar Galáctica. Pero lo que sucedió en teoría de combate avanzada esa tarde de martes en particular, se lleva el premio a la cosa más tonta que he presenciado. Y soy un vexiliano armado con un antebrazo que una vez vio a mi compañero de cuarto intentar acariciar a un sabueso de batalla crantiano. Así que el listón ya estaba bastante alto. Mi nombre es Krelton y antes de ese día creía entender bastante bien el universo. O sea, tenía las mejores notas en xenobiología. Podía nombrar 73 especies diferentes solo por su olor y nunca había fallado una sola evaluación táctica. Así que cuando te digo que no tenía ni idea de lo que los humanos eran realmente capaces, tienes que entender lo impactante que es para alguien como yo. El día empezó bastante normal, aburrido incluso. Entré arrastrando los pies al aula del profesor Elix con mi tableta de datos bajo el tercer brazo, saludando con la cabeza a algunos compañeros mientras buscaba mi asiento habitual cerca del fondo. La sala olía a aire acondicionado y a un ligero olor a solución de limpieza. Las típicas mañanas de martes siempre se hacían largas porque Elix tenía la molesta costumbre de hablar monótonamente sobre escenarios de combate teóricos que jamás ocurrirían en la vida real. Fue entonces cuando vi a Owen Reeves sentado 3 filas por delante de mí. Owen era humano. Ya sabes, uno de esos raros mamíferos bípedos de ese pequeño planeta azul en el extremo anticuado de la galaxia, la Tierra, creo que lo llaman. En fin, Owen era de esos estudiantes en los que uno ni se fijaba. De estatura media para su especie, quizá unos 1,80 metros, con el pelo castaño que siempre parecía recién salido de la litera. Vestía su uniforme con bastante pulcritud, mantenía la cabeza gacha y nunca causaba problemas. Sinceramente, si me hubieran pedido que lo describiera antes de ese día, probablemente habría dicho algo como: sí, ese tipo callado que se sienta en el medio y nunca habla. Totalmente anodino. Y precisamente por eso lo que pasó después no tenía ningún sentido. Verán, nuestra academia tiene abusadores como cualquier otra escuela de la galaxia. Es inevitable cuando juntas a 1000 especies diferentes y les dices que todos se entrenan para ser guerreros. Los peores eran este grupo de 5 idiotas que creían que sus ventajas físicas los convertían en los dueños del lugar. Torik era un Bronin con la complexión de un tanque andante y piel gris y escamosa. Brixus era un Keyon con mandíbulas que chasqueaban al reír. Dila era una hembra Cerillon con 6 brazos y un problema de actitud. Centon era otro Bronin, primo de Torex o algo así. Y Kin era un Bian con esos espeluznantes ojos segmentados que nunca parpadean. Estos 5 les han estado haciendo la vida imposible a los estudiantes más pequeños desde que empezó el semestre. Nada demasiado grave, solo lo suficiente para incomodar a la gente. Empujones en los pasillos, robos de latapads, ese tipo de cosas. El profesor Hex lo sabía. Todos lo sabían, pero nadie hacía nada porque, bueno, eran grandes y malos, y la mayoría de la gente no quería problemas. Así que ahí estábamos, 15 minutos después de la clase de Elix sobre formaciones de combate multiétnicas. Cuando Torak decidió que sería divertidísimo atacar a Owen, lo vi pasar en lo que parecía cámara lenta. Torak se levantó de su asiento, cogió su bandeja de debajo del escritorio y se acercó a donde estaba sentado Owen. Owen estaba tomando notas, completamente concentrado en su datapad, sin prestar atención a nada más. Torak volvió a mirar a sus amigos. Todos sonreían, esperando el espectáculo. Entonces Torak simplemente le tiró la bandeja entera en la cabeza a Owen. La pasta de gel de pegamento salpicó el pelo de Owen, deslizándose por su cara hasta su uniforme. Trozos de lo que creo que era puré de proteínas regelianas se le pegaban a los hombros. Toda la bandeja, todo simplemente arrojado sobre como si fuera una especie de triturador de basura. Y el olor. Oh, antepasados, el olor de esa basofia de la cafetería era absolutamente rancio. El aula quedó en silencio sepulcral. Ahora déjenme explicarles algo sobre estos 5 matones. Torik solo pesaba alrededor de 400 libras de puro músculo y placas de hueso. Podía doblar barras de Duraloy con sus propias manos. Lo había visto levantar un deslizador de transporte una vez solo para presumir. Brixus medía casi 7 pies de alto con reflejos lo suficientemente rápidos como para atrapar insectos en el aire. Va tenía entrenamiento de combate de su mundo natal,
donde comienzan a pelear prácticamente desde que nacen. Sentin era tan grande como Torak, tal vez incluso más malo. Y Kin, ese pequeño y espeluznante Draven, tenía sacos de veneno en su mandíbula que podían paralizar a la mayoría de las especies en segundos. Estas no eran personas con las que te metieras. Estas no eran personas a las que ni siquiera miraras mal. Ya habían enviado a 3 estudiantes a la enfermería este semestre y la administración de la academia no había hecho absolutamente nada al respecto porque sus familias tenían conexiones, dinero, influencia, toda esa basura que permite que los abusadores se salgan con la suya. Owen Reeves era humano. Los humanos eran nuevos en la comunidad galáctica, apenas 20 ciclos desde el primer contacto. Eran pequeños comparados con la mayoría de las especies militares, de aspecto frágil, con piel suave y sin armas naturales. Sin garras, colmillos, veneno ni armadura. Solo mamíferos blandos y esponjosos que de alguna manera se las arreglaban para construir naves espaciales. La mayoría pensamos que tuvieron suerte, que llamaron la atención de una especie más avanzada que sintió lástima por ellos o algo así. Así que cuando Owen se levantó lentamente, con la comida goteando de su uniforme y largas y asquerosas bolas, esperé que hiciera lo que cualquier persona sensata haría. Disculparse, limpiarse, tal vez informar después a alguien a quien no le importara. Eso es lo que todos hacían cuando estos 5 los atacaban. Pero Owen no lo hizo. Se quedó allí, completamente inmóvil. Y la forma en que se movía me revolvió el estómago. Fue demasiado controlado, demasiado deliberado. Cada músculo de su cuerpo parecía tensarse como un resorte al ser comprimido. El profesor X finalmente levantó la vista de sus apuntes, abriendo mucho los ojos al comprender lo que había sucedido. Ahora, tranquilicémonos, dijo Lex con la voz ligeramente quebrada. Torak regresó a su asiento inmediatamente. Owen, quizás deberías ir a limpiarte. Pero Owen no escuchaba a Elix. Miraba a Torak con esos ojos completamente inexpresivos. Sin ira, sin miedo, nada. Solo vacíos, fríos, como si estuviera mirando al vacío del espacio. Y algo en esa mirada hizo que todos mis instintos de supervivencia me gritaran que corriera. Torak se rió. Sus compañeros se rieron. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Nadie lo sabía. Lo que sucedió después duró 10 segundos. Lo sé porque las grabaciones de seguridad de la academia se revisaron fotograma a fotograma y lo cronometraron con precisión. 10 segundos. Ese fue el tiempo que le tomó a Owen Reeves desmantelar sistemáticamente a 5 de los matones más peligrosos de la Academia Militar Galáctica. Voy a explicarlo porque incluso ahora, incluso después de ver las grabaciones 2 docenas de veces, todavía no puedo creer lo que vi con mis propios ojos. En el segundo, Owen se movió. No como una persona, sino como algo completamente distinto. Su mano derecha salió disparada hacia adelante más rápido de lo que pude seguir, con los dedos extendidos y rígidos. El golpe golpeó a Torik directamente en la garganta, justo donde se encontraba su principal vía aérea. Torik tenía la piel gruesa, capas de tejido protector que deberían haber absorbido un golpe así. Deberían, pero la mano de Owen se hundió como si estuviera perforando papel. Y los ojos de Torak se salieron tanto que pensé que se le saldrían del cráneo. El gran Brompton emitió un sonido húmedo de ahogo y se tambaleó hacia atrás, arañándose el cuello. En el segundo, Torak seguía cayendo. Owen ya lo había superado. Vrixus se acercaba por un lado, con la mandíbula abierta, probablemente planeando agarrar a Owen. Grave error. Owen giró sobre su pie izquierdo. Atrapó el brazo de Vrixus por la muñeca y giró. Oí el chasquido de la articulación a 3 filas de distancia. Sonó como si alguien rompiera un trozo de madera seca. Vrixus chilló. Ese chasquido agudo que hizo estremecer a todos en la sala. Segundo 3. Owen aún sujetaba el brazo de Vrixus. Lo bajó de un tirón mientras levantaba el otro codo. La nuca de Vrixus golpeó el escritorio frente al con un crujido espantoso. El escritorio, hecho de materiales compuestos reforzados diseñados para resistir la mayoría de los impactos, se partió por la mitad. Vrixus se quedó inerte al instante, con sangre púrpura emanando de sus mandíbulas en la parte posterior del cráneo. Se desplomó en el suelo como una marioneta con los hilos cortados. Segundo 4. Vila gritaba algo en su lengua materna, con sus 6 brazos extendidos hacia Owen. Era rápida. Debo admitirlo.
Lo tenía por los hombros con dos brazos listos para una presa que debería haberle inmovilizado por completo. Pero Owen dejó caer su peso, dobló las rodillas, de alguna manera, se escapó de su agarre como si estuviera cubierto de aceite. Al levantarse, su codo se estrelló contra el plexo solar de Va. Segundo 5. Tea. Su rostro pasó del rojo de la ira al verde pálido en un instante. Sus 6 brazos aflojaron. Su boca se abrió y cerró como un pez ahogándose en el aire, intentando desesperadamente llevar oxígeno a unos pulmones que acababan de quedar completamente inertes. Se desplomó hacia adelante y Owen se hizo a un lado con indiferencia, dejándola caer de bruces contra el suelo, donde se hizo un ovillo, jadeando y resollando. Segundo 6. Senton finalmente procesó lo que estaba sucediendo. Su primo había caído. Otros 2 habían caído. Y este humano que debería haber sido una presa fácil, de alguna manera, estaba ganando. Senton rugió. Ese profundo grito de guerra de Bronton que suele paralizar de terror a las especies más pequeñas, y cargó hacia adelante como un transporte de mercancías. 180 kilos de músculo y rabia llegando a toda velocidad. Segundo 7. Owen no esquivó. Se enfrentó a la embestida, que parecía completamente demencial. Y en el último instante, se agachó y golpeó con la bota la rodilla adelantada de Senton. No una patada, sino un pisotón. Todo el peso corporal de Owen se concentró en ese punto de impacto. La rodilla de Senton se dobló. De lado, no hacia atrás como se suponía, sino de lado con otro de esos horribles chasquidos que me revolvieron el estómago. Ligamentos rotos, hueso separado, y Senton cayó al suelo gritando. Segundo 8. Senton cayó al suelo todavía gritando, agarrándose la rodilla destrozada. Owen pasó por encima de él sin siquiera mirar hacia abajo, con la mirada fija en el último objetivo. King se había apoyado contra la pared, sus ojos segmentados abiertos con algo que nunca antes había visto en ellos. Miedo, miedo real, genuino y primario. Segundo 9. King salió disparado. Se giró e intentó correr hacia la puerta. Esas largas piernas ravenianas bombeando tan rápido como podían. Casi lo logró. Casi. Pero Owen fue más rápido. Cubrió la distancia entre ellos en 3 largas zancadas. Agarró a King por la parte trasera del cuello de su uniforme y tiró de él hacia atrás. Las piernas de King volaron bajo él. Segundo 10. Owen estrelló a King contra el suelo. No solo lo derribó, sino que lo derribó con fuerza. La cabeza de King rebotó en el suelo, golpeándose una vez, 2 veces, y luego se quedó completamente inmóvil, inconsciente antes de siquiera comprender lo que había sucedido. 10 segundos, 5 abusadores, todos caídos, todos destrozados. Owen se quedó allí en medio del aula, respirando de forma regular y controlada, con la comida aún goteando de su cabello, y observando la masacre que había creado. Su expresión no había cambiado ni un instante. Todavía inexpresiva, todavía tranquila, todavía vacía. El profesor Elok permaneció inmóvil al frente del aula, con la boca abierta, sus 3 ojos parpadeando a ritmos completamente diferentes porque su cerebro no podía procesar lo que acababa de presenciar. Nadie se movió, nadie respiró. Simplemente observamos. La seguridad del campus llegó aproximadamente 45 segundos después de que terminara la pelea. 45 segundos de silencio absoluto, donde nadie en esa aula se atrevió a moverse ni a hablar. Todos nos quedamos sentados mirando a Owen Reeves, quien permanecía completamente inmóvil en el centro de lo que parecía una zona de guerra. La comida aún goteaba de su uniforme. Su respiración se mantuvo regular y controlada. No parecía enojado, ni satisfecho, ni nada en absoluto. Simplemente esperó. Cuando el equipo de seguridad irrumpió por la puerta, las armas se detuvieron en seco. El oficial al frente, un corgellano enorme llamado Vex, observó la escena con sus 4 ojos y su arma se inclinó hacia el suelo. 5 estudiantes cayeron. Torake estaba de rodillas, aún jadeando, con el rostro adquiriendo un alarmante tono morado. Rixus estaba inconsciente en un charco de su propia sangre. Vila estaba acurrucada, con lágrimas corriendo por su rostro mientras luchaba por respirar. Senton se retorcía de dolor, con la rodilla doblada en un ángulo que hizo que varios estudiantes apartaran la mirada. King no se movía en absoluto. ¿Qué demonios ha pasado aquí?, preguntó Vex a su traductor, que crujía ligeramente.
El profesor Higgs finalmente recuperó la voz. Hubo un altercado. Un estudiante derramó su almuerzo y luego simplemente se movió tan rápido que no pude. Intenté detenerlo, pero balbuceaba. Sus 3 ojos seguían parpadeando desincronizados. Sus manos temblaban mientras gesticulaba inútilmente hacia la carnicería. Owen habló por primera vez desde que comenzó la pelea. Su voz era tranquilo, mesurado, casi educado. ¿Me agredieron? Señor. Me defendí. Todo está en las grabaciones de seguridad, por si necesita confirmación. El equipo médico llegó 30 segundos después, a toda prisa con camillas antiagarre y equipo de emergencia. Observé desde mi asiento, agarrando el escritorio con tanta fuerza que pensé que me lo rompería. Una médica vanlaxiana con 6 tentáculos fue primero a Torak y lo escaneó con una orden médica tripartita. Su color cambió de azul profesional a amarillo alarmado. Tráquea aplastada, inflamación severa. Necesita cirugía de emergencia ahora. Hizo una señal a su equipo y subieron a Torik a una camilla. Seguía emitiendo esos horribles silbidos. Otra médica se arrodilló junto a Brixes, revisando sus signos vitales. Conmoción cerebral grave, fractura de cráneo, múltiples mandíbulas rotas, hemorragia interna. Llévenlo a la UCI de inmediato. La médica que examinaba a Lava estaba un poco menos asustada, pero no menos preocupada. Parálisis respiratoria completa probable por traumatismo por impacto en el diafragma. Se recuperará, pero necesita monitorización. La lesión de Senton. Incluso los médicos de combate experimentados sufrieron una destrucción total de la rodilla, ligamentos rotos, rótula destrozada y posible daño nervioso. Necesitará cirugía reconstructiva y meses de rehabilitación. King requirió la intervención menos inmediata, pero el diagnóstico seguía siendo grave. Conmoción cerebral, posible traumatismo espinal por el impacto. Necesitamos estabilizar su cuello antes de moverlo. 5 camillas. 5 estudiantes que habían entrado a clase creyéndose dueños del lugar, ahora siendo trasladados a la unidad de cuidados intensivos con lesiones que tardarían meses en sanar. Algunos podrían no recuperarse nunca por completo. Miré a mis compañeros. Todos pensábamos lo mismo. Podía verlo en sus rostros. ¿Cómo hizo esto un humano? ¿Cómo este mamífero de aspecto suave y frágil de algún planeta remoto destruyó sistemáticamente a 5 de los estudiantes más peligrosos físicamente de la academia en menos tiempo de que se tarda en estornudar? Una chica loriana 2 asientos más allá lloraba en silencio, con la antena caída. Un hombre creyano tenía todas sus placas protectoras completamente extendidas. Una respuesta de miedo de la que probablemente ni siquiera era consciente. Mis propios corazones latían con fuerza en mi pecho. Los 3 latían a ritmos diferentes porque mi cuerpo no podía decidir si prepararse para luchar o huir. El profesor Elix se acercó a Owen lentamente, como si se acercara a un animal peligroso que pudiera atacar en cualquier momento. Owen, necesito que... Oh, por favor, quédate aquí. Seguridad tendrá que tomarte declaración y quizás también deberías buscar atención médica. Después de todo, te agredieron primero y estoy bien, dijo el profesor Owen en voz baja. Bajó la vista hacia su uniforme arruinado, con comida aún adherida a la tela, aunque agradecería permiso para limpiar una vez que seguridad haya terminado conmigo. Sí, por supuesto. Naturalmente, por supuesto, tartamudeó. Owen miró alrededor del aula. Luego hizo contacto visual con varios estudiantes. La mayoría apartó la mirada inmediatamente. Cuando su mirada me recorrió, sentí que mi respiración se detenía por completo. Esto no era un humano. Era un depredador ápice disfrazado. La junta de la academia pasó 3 días completos revisando las grabaciones de seguridad. 3 días viendo esos 10 segundos una y otra vez desde todos los ángulos de cámara disponibles. Trajeron analistas de combate, xeninobiólogos e incluso consultores militares de 5 especies. Todos querían entender cómo un humano, una especie recién salida de su propio sistema solar, acababa de demoler a 5 luchadores experimentados sin sudar. No podía dejar de pensar en ello. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión vacía de Owen. Oía esos horribles estallidos. Vi a esos matones caer como si les hubieran cortado las cuerdas. Así que hice lo que cualquier estudiante aterrorizado haría. Comencé a investigar.
La biblioteca de la Academia tiene una de las bases de datos enológicas más completas de la galaxia conocida. Miles de especies, millones de puntos de datos, todos referenciados y catalogados. Revisé todo lo que pude encontrar sobre los humanos en su planeta natal, la Tierra. Lo que encontré me heló la sangre. La Tierra está clasificada como un mundo mortal de clase 9. Permítame explicar qué significa eso, porque antes no lo entendía del todo. El sistema de clasificación galáctica clasifica los planetas en una escala del 1 al 10 según su grado de hostilidad a la vida. Los planetas de clase 1 son mundos paradisíacos con clima benigno, abundantes recursos y prácticamente sin depredadores naturales. La mayoría de las especies de carenados espaciales provienen de la clase. Mundos de clase 3 o 4, lugares cómodos donde la evolución no tuvo que ser tan cruel. La clase 9 significa que casi todo en el planeta está intentando matarte activamente. La Tierra tiene sistemas climáticos que pueden arrasar ciudades enteras. Huracanes con vientos de más de 320 kilómetros por hora, tornados que destrozan paisajes como si fueran de papel. Terremotos que parten el suelo. Volcanes que entierran regiones enteras en ceniza y lava. Tsunamis que arrasan las costas. Y eso es solo el clima. El planeta está cubierto de criaturas venenosas. Arañas, serpientes, medusas, ranas, peces, incluso algunos mamíferos. Depredadores que pueden aplastar huesos con sus mandíbulas. Gatos que cazan en manadas coordinadas. Osos que pesan más de media tonelada de puro músculo. Organismos microscópicos que pueden matarte en horas. Plantas que pueden envenenarte con solo tocarlas. Los humanos evolucionaron en este planeta de pesadilla. No como el depredador más grande, ni como el más rápido, ni como el más fuerte. Evolucionaron como cazadores persistentes. Encontré un trabajo de investigación escrito por un antropólogo vanlaxiano que estudió biología humana durante 20 siglos. Los hallazgos fueron aterradores. Los humanos tienen algo llamado respuesta de adrenalina. Cuando se sienten amenazados, sus cuerpos liberan sustancias químicas en el torrente sanguíneo que aumentan la fuerza, aceleran el tiempo de reacción, inhiben los receptores del dolor y agudizan la concentración. Literalmente, se vuelven más peligrosos cuando están heridos o asustados. Su estructura esquelética está reforzada con hueso compacto, que puede absorber impactos tremendos. Sus articulaciones están diseñadas para movimientos explosivos en múltiples direcciones. Sus manos, esos apéndices de aspecto suave sin garras, pueden asestar golpes con una fuerza concentrada que supera la de especies del doble de su tamaño. Pero lo más aterrador que aprendí es que los humanos son depredadores de resistencia. En Se aclara la garganta, su mundo natal, solían cazar presas simplemente persiguiéndolas hasta que caían exhaustas. Pueden regular su temperatura corporal mediante el sudor, algo que casi ningún otro depredador puede hacer eficientemente. Pueden correr durante horas, días, incluso mientras su presa se sobrecalienta y muere. No tienen que ser más rápidos que tú. Solo tienen que ser capaces de seguirte hasta que no puedas correr. Ya no. Luego accedí a los registros militares, los que se supone que son restringidos, pero que todos saben cómo encontrar si buscan con suficiente atención. La historia militar humana es una locura. Han estado librando guerras entre sí durante toda su historia registrada. Miles de años de constantes combates brutales. Han desarrollado armas capaces de esterilizar planetas enteros. Poseen tácticas y estrategias perfeccionadas durante milenios de matanzas mutuas. Un informe de un ejercicio de entrenamiento conjunto entre marines humanos y tropas de choque Bronin me puso enfermo. Los Bronin, la misma especie que Torik y Centon, son considerados algunos de los mejores guerreros de la galaxia. Grandes, fuertes, agresivos, bien entrenados. Los marines humanos fueron superados en número 3-1 en el ejercicio. Los humanos ganaron decisivamente. El informe posterior a la acción señaló que los soldados humanos mostraron una agresividad desconcertante, una flexibilidad táctica excepcional y una capacidad inquietante para la violencia. Un comandante Bronin dijo, luchan como si no tuvieran nada que perder y todo que demostrar. No es natural. Encontré imágenes de combate del conflicto fronterizo entre humanos y Kreyianos hace 2 siglos. Un solo escuadrón humano contuvo a un batallón kreyano entero durante 6 horas. 6 horas.
Cuando finalmente llegaron los refuerzos, los 8 humanos seguían luchando. 3 estaban tan gravemente heridos que deberían haber estado inconscientes por el shock. De todos modos, siguieron luchando. Había un informe médico adjunto a ese archivo. Detallaba cómo los médicos humanos tuvieron que sujetar físicamente a sus propios soldados heridos para tratarlos porque los soldados seguían intentando volver al combate. Su respuesta de adrenalina era tan fuerte que no podían sentir sus heridas. Un humano tenía un trozo de metralla incrustado en el pulmón y seguía disparando su arma con precisión. Me recliné frente a mi terminal de investigación, con las 4 manos temblando. Dejamos entrar a los humanos en la Academia Militar Galáctica. Los pusimos en clases con otras especies. Los tratamos como si fueran un miembro más de la comunidad, blandos, inofensivos y comunes. Nos equivocamos, terriblemente, catastróficamente. Owen Reeves no había perdido el control en esa aula. No había ido, enloquecido o con algún tipo de colapso. Lo que presenciamos fue a un humano operando al 30% de su capacidad de combate real, usando habilidades e instintos perfeccionados durante millones de años de evolución en un planeta que intentaba matarlos a diario, y él se había contenido. La audiencia disciplinaria tuvo lugar en la sala administrativa de la academia. Una gran sala circular con asientos dispuestos en círculos alrededor de una plataforma central. Fui llamado como testigo junto con otros 15 estudiantes que habían estado en el aula. La junta estaba compuesta por 7 administradores de diferentes especies, todos con sus túnicas formales, esforzándose por parecer severos y autoritarios en lugar de aterrorizados. Owen entró con un uniforme limpio, el cabello bien peinado y una postura relajada. Se paró en la plataforma central bajo las luces y esperó pacientemente mientras se leían los cargos. Agresión a 5 compañeros, con heridas graves que requirieron hospitalización. La forma en que lo expresaron hizo parecer que Owen había atacado sin provocación. El administrador Kijix, un Bemlaxiano de color púrpura intenso, habló primero. Sus tentáculos estaban enroscados, apretado contra su cuerpo, señal de extremo nerviosismo. Cadete Reeves, se le acusa de usar fuerza excesiva contra sus compañeros. ¿Cómo se declara? Inocente, dijo Sir Owen con calma. Su voz oyó con claridad en la cámara. Sin vacilación, sin miedo. Las pruebas demuestran que infligió lesiones devastadoras a 5 personas en aproximadamente 10 segundos. ¿Lo niega? No, señor, no lo niego. Me atacaron primero. Me defendí. Administrador Traxus. Una mujer coratellana se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Defiéndase. Cadete, envió a 5 estudiantes a cuidados intensivos. Torak requirió cirugía de emergencia. Sentin podría no recuperar la movilidad total de su pierna. ¿Cómo puede afirmar que esto fue defensa? Owen sostuvo su mirada sin pestañear. Con todo respeto, administrador, usé la mínima fuerza necesaria para neutralizar las amenazas inmediatas a mi seguridad. Los 5 individuos eran más grandes que yo, más fuertes que yo, y habían demostrado intenciones violentas. Respondí proporcionalmente para asegurarme de que no pudieran continuar su ataque proporcionalmente. El color de Kijix cambió a un amarillo alarmado. ¿A eso lo llama proporcional? Sí, señor, lo hago. La expresión de Owen permaneció neutral. Si hubiera querido usar fuerza excesiva, los 5 estarían muertos. Podría haberle aplastado la tráquea a tórax por completo en lugar de lastimarla. Podría haberle clavado las mandíbulas de Vrixes en el cerebro en lugar de rompérselas. Podría haberle rompido el diafragma va en lugar de simplemente aturdirlo. Podría haberle roto el fémur a Senton en lugar de dislocarle la rodilla. Y podría haberle roto el cuello a Kin en lugar de simplemente causarle una conmoción cerebral. Toda la cámara quedó en silencio, un silencio absoluto. Observé cómo los 7 miembros de la junta intercambiaban miradas. Su miedo ya no estaba enmascarado por la profesionalidad. Finalmente comprendieron lo que había aprendido en mi investigación. Owen no había estado luchando a plena capacidad. Había mostrado moderación. El administrador Hexus, un anciano, se aclaró la garganta con nerviosismo. ¿Está diciendo que se contuvo? Sí, señor. Significativamente. Me enseñaron que el objetivo de la defensa personal es detener la amenaza, no matar. Así que detuve la amenaza. Más silencio.
Podía oír los latidos de mi propio corazón. La junta deliberó durante menos de 20 minutos. Cuando regresaron, Keyix leyó la decisión, con los tentáculos aún enroscados. Tras revisar todas las pruebas testificales, esta junta concluye que el cadete Reeves actuó legítimamente. Defensa propia contra un ataque no provocado. Los 5 estudiantes que iniciaron el asalto quedan expulsados de la academia con efecto inmediato. El cadete Reeves queda absuelto de todos los cargos, pero se le advierte formalmente que extreme las precauciones en futuras confrontaciones físicas. Owen asintió una vez. «¿Entendido, señor?» «Gracias». Al salir de la cámara, todos los administradores lo vieron marcharse con la misma expresión en el rostro. No era ira, ni desaprobación, sino algo mucho más primario. Miedo puro e instintivo a un depredador, supremo caminando entre presas. Han pasado 3 semanas desde el incidente, y la Academia Militar Galáctica es un lugar muy diferente ahora. La noticia se extendió rápidamente, más rápido que la velocidad de la luz, más rápido que los chismes. Todos los estudiantes, instructores y miembros del personal saben lo que sucedió en la teoría de combate avanzado. Saben lo que hizo Owen Reeves en 10 segundos. Los cadetes humanos, los 23 matriculados este semestre, reciben un trato muy diferente ahora. Los estudiantes se apartan de su camino en los pasillos. Nadie los toma. Los asientos junto a ellos en la cafetería. Las conversaciones se detienen cuando entran a las salas. No es exactamente miedo, ni respeto, sino algo intermedio. Reconocimiento. Tal vez reconocimiento de que nos habíamos equivocado catastróficamente sobre lo que eran capaces de hacer. Owen volvió a ser su yo tranquilo y anodino. Se sienta en el mismo asiento en clase, toma sus notas en su blog de datos, mantiene la cabeza gacha, pero ahora hay 3 asientos de seguridad a su alrededor en todo momento. Nadie se acerca, nadie lo molesta, nadie lo mira ni siquiera demasiado tiempo. A veces lo veo en la biblioteca leyendo manuales tácticos o estudiando textos de xenobiología. Asiente cortésmente si nuestras miradas se cruzan. Yo le devuelvo el saludo, sintiendo repentinamente mis antebrazos incapaces. Sigue siendo educado, sigue tranquilo, sigue pareciendo inofensivo, pero ahora lo sé mejor. Todos lo sabemos. Los humanos no son los recién llegados suaves y frágiles que creíamos. Son depredadores de la cúspide de un planeta de pesadilla envueltos en una piel engañosamente vulnerable. Caminan entre nosotros con esa tranquila confianza que proviene de ser aquello que todo lo demás controla. Llegaron a la cima de un mundo mortal de clase 9 siendo más duros, crueles y persistentes que todo lo que intentó matarlos. Y los invitamos a unirse a la comunidad galáctica pensando que les hacíamos un favor. Resulta que la broma era nuestra. Así que aquí está mi consejo. De estudiante a estudiante, de alguien que aprendió esta lección a las malas al ver cómo desmantelaban a 5 matones en 10 segundos. Si alguna vez te encuentras con un humano y parece tranquilo, inofensivo y común y corriente, recuerda esto. Así es exactamente como se ve un depredador ápice cuando no te considera una amenaza. No le des motivos para cambiar de opinión. No derrames su comida. No lo subestimes. Y por amor a todos los fundadores de la galaxia, nunca cometas el error catastrófico de pensar que solo porque no tienen garras, colmillos ni armadura, no pueden arruinar tu existencia por completo antes de que te des cuenta de lo que está pasando. Créeme, lo vi pasar y no quiero verlo nunca.